Saludos a todos, bienvenidos a este canal. No hubo milagro. Los Celtics de Boston no se pudieron convertir en ese único equipo en la historia en darle vuelta a una serie de playoff en la NBA después de estar abajo 3-0. Había cierta confianza porque dentro de las pocas veces que había ocurrido que un equipo llegara a un séptimo juego después de haber perdido los primeros tres, había muchos ingredientes que favorecían a Boston. El primero de ellos es que iba a ser de esos cuatro equipos solamente en la historia que llegaban a un juego 7 después de estar 3-0 abajo, iba a ser el primero en jugar ese último y decisivo partido en casa. Ese era uno de los ingredientes, pero el otro principalmente, y es que es el que normalmente favorece a un equipo que llega en estas circunstancias, es el momento, el haber recuperado el momento anímico, el momento emocional de la serie. Bueno, quiero analizar un poco lo que pasó ayer y por qué los Celtics no solo no pudieron consumar el milagro, se quedaron en la orilla después de tanto nadar, sino que se vieron casi peor que en cualquier otro juego de esta serie, exceptuando quizá ese juego 3, cuando realmente se vieron sin alma. La clave del juego ayer está muy clara. Los Celtics quedaron eliminados a los 25 segundos del juego 7 cuando se tuerce el tobillo Jason Tatum. Más nunca se recuperaron de esa situación, no solo por lo que implicó el no tener a Jason Tatum al 100%. Era solamente ver las caras de los Celtics de Boston después de esa lesión y te dabas cuenta de que al equipo se le fue el alma en ese instante de partido. Yo sigo sin entender algunas cosas, como por ejemplo que Jason Tatum, me gusta el hecho de que haya querido seguir jugando, que se haya quedado en el partido. Evidentemente no fue ni la sombra del jugador que es, ni siquiera cuando no está lanzando bien al aro, pero me extraña que Boston no haya tomado la decisión en algún momento de sacarlo del juego y darle algún tipo de tratamiento a ese tobillo instantáneamente en el momento en el que se produce la lesión, ayudarlo, cambiar el vendaje, apretarlo, aplicar algún tipo de tratamiento que le pudiera ayudar a sobrellevar el resto del juego. Es una lesión muy delicada, es una lesión en el baloncesto quizá de las más difíciles con las que se puede jugar, mantenerse en un juego. Jason Tatum no va a decir que no lo intentó y es difícil juzgar a alguien que que se entrega a jugar lesionado con esa dificultad, pero la verdad es que no fue un Jason Tatum que pudiera ayudar en nada a su equipo estando ayer sobre la cancha. Si miramos a lo largo de la serie, Jason Tatum había sido, más allá de lo bien o lo mal que haya tirado al aro, más allá de lo seguro de su juego o de lo inseguro, de lo nervioso que haya estado en algunos puntos de la serie, nunca dejó de ser protagonista. Si observan de nuevo, sobre todo aquel primer cuarto y parte del segundo, Jason Tatum no quería el balón. Jason Tatum cada vez que recibía el balón lo entregaba inmediatamente. Evidentemente no atacaba el aro, evidentemente buscaba esconderse en defensa, buscar al jugador del Heat menos activo a la hora de atacar Miami para que no le exhibieran esa circunstancia, para no entregar una ventaja al rival, pero terminó haciéndolo el equipo de Boston. Terminó haciéndolo dejando a Jason Tatum en la cancha. Yo recordaba, no son muchas las ocasiones en las que un jugador con ese tipo de lesión ha podido rendir en un playoff, pero instantáneamente me vino a la mente aquel playoff de 1988 en el que Isaiah Thomas se tuerce el tobillo contra los Lakers y regresa, después de tener tratamiento en el tobillo, regresa y anota 11 de los siguientes 15 puntos de los Pistons. Terminaron perdiendo aquel partido contra los Lakers, terminaron perdiendo la serie, estamos hablando de los Lakers de Magic, pero terminó Isaiah Thomas con 43 puntos aquel juego, casi con una pierna. Es un baloncesto diferente, este es un baloncesto quizá un poco más rápido, menos físico también hay que decirlo, pero ayer Jason Tatum se fue del partido a los 25 segundos y Boston se fue del partido a los 25 segundos. No, por eso les decía, no solo fue Jason Tatum, que tomó 14 tiros, lo menos que había tomado o lo menos que tomó en cualquier juego de la serie, ocurrió ayer con solamente 14 intentos al aro. Pero no solo eso, perdió la intensidad defensiva Boston. Y no solo fue Jason Tatum, desapareció Jaylen Brown, desapareció Marcus Smart, no se vio tan activo, tan metido en el juego a Al Horford. El único que sacó la cara terminó siendo Derek White, que por un momento mantuvo a los Celtics en el juego. Miami
todo el mérito del mundo por llegar a un séptimo juego, por haber estado contra la pared, por estar al borde de convertirse en el primer equipo que deja ir una ventaja de 3 juegos en la historia de la NBA. Pero este equipo de Miami sigue sorprendiendo. Si el Heat de Miami, yo lo dudo porque me siguen pareciendo favoritos y con ventaja considerable los Nuggets, pero si el Heat de Miami llega a ganar las finales de la NBA, será el campeón más improbable en la historia moderna del baloncesto de la NBA. Estamos hablando de un equipo que no solo clasificó octavo, sino que se metió en el play-in después, o superó el play-in después de caer derrotado en el primer juego contra Atlanta. Y después de eso, echas al 1 y echas al 2 de la conferencia este para llegar a enfrentar al 1 de la temporada, para llegar a enfrentar al mejor equipo de la conferencia oeste y al que pudo tranquilamente haber sido el MVP de la temporada de Nikola Jokic. Si Miami supera eso y Miami se convierte en campeón, yo no recuerdo nada parecido en la historia moderna de la NBA. Estamos hablando de un equipo que en el camino perdió a Tyler Hero, que en el camino perdió a Víctor Oladipo, un jugador importante en la rotación. Estamos hablando de un equipo que tiene como protagonistas a 3 jugadores que nadie quiso en sus respectivos drafts. Estamos hablando de Caleb Martin, que ayer hizo 26 puntos y se cargó al equipo al hombro cuando todavía Boston estaba en competencia, cuando todavía Boston parecía vivo en la serie. Estamos hablando de Gabe Vincent. Estamos hablando de Max Strus. 3 jugadores, vuelvo a lo mismo, que nadie quiso en sus respectivos drafts. Jugadores que tuvieron que buscarse la vida de otra manera hasta que obtuvieron el protagonismo en este equipo del Heat. Un Heat que ni siquiera ha contado con un buen Bam Adebayo en los últimos 3 juegos de la serie contra Boston y aún así ha dado el paso final para meterse en ese juego o en esa serie por el título contra los Denver Nuggets. Jimmy Butler vuelve a ser importante desde el punto de vista del liderazgo. No ha jugado su mejor baloncesto tampoco en los últimos 3 juegos de la serie, pero ayer con 28 puntos, otra vez con una actuación sólida, termina llevándose el MVP de esta serie, que se lo pudieron haber dado también a Caleb Martin, la verdad. Este es un equipo del Heat también encabezado por un coach con mucha experiencia, por un coach con mucho liderazgo como es Erik Spoelstra. Y ayer no era fácil lo que tenía que intentar el Heat porque, insisto, en el tema del momento. Ganas 3, pierdes 3, el último de manera increíble en las últimas décimas de segundo y hay que estar emocionalmente arriba para poder rendir en un juego 7. Pero todo se acabó en los primeros 25 segundos. ¿Hubiera sido un juego diferente? Siempre nos va a quedar la duda. Salió agresivo Boston y prueba de ello es esa primera posesión en la que Jason Tatum va inmediatamente a atacar el aro. Pero no puede ser que Boston se termine yendo de 77-16 en los últimos 2 juegos de esta serie. Es cierto, lo gana el sexto, pero ¿cómo lo gana? Fallando un triple a última hora, un juego en el que también tiraron de 3 de manera indiscriminada, fallaron muchísimo y después de fallar un triple termina Derek White salvándolos. No fue un buen juego a nivel de tiro de larga distancia. Ese sexto juego lo sobrevivieron, pero no sobrevivieron un séptimo juego tirando tan mal. Estamos hablando de un 20% en tiros de triples entre el juego 6 y el juego 7. Ese es el tema con los equipos que dependen del triple. ¿Se pueden meter de vuelta en un juego y en una serie? Sí, lo pueden hacer si se enrachan desde 3. Y también pueden sacarse ellos mismos de un juego y de una serie cuando abusan del triple. Y Boston demostró ayer que no tuvo otras herramientas. Y parte de ello es no poder tener al jugador que mejor ataca el aro en tu roster, como es Jason Tatum, con la capacidad de atacar el aro cuando tienes solamente una pierna buena, como le pasó ayer a Jason Tatum. Esa lesión de tobillo termina marcando ese juego 7. Y lo hace muy temprano. Si Boston quizá hubiera arrancado bien los primeros 10, 12 minutos, cuando la arena está en ebullición, cuando la adrenalina, después de aquel juego 6 fantástico, todavía está arriba, habría sido otra historia quizá. Un buen arranque de Boston podía haber cambiado las cosas para Miami, pero no ocurrió. Se fue el aire, se fue el alma del TD Garden cuando cayó con ese tobillo torcido Jason Tatum y su rostro, su lenguaje corporal lo decía todo. No estaba en capacidad de volver. Cada vez que recibía el balón, lo pasaba
Jaylen Brown quedó en deuda, sin duda. Es esa otra figura, ese otro jugador al que acudes cuando tu principal estrella no está bien en el juego. Y tuvo pocos juegos en los que realmente sacó la cara Jaylen Brown por Boston. Así que Miami es un justísimo ganador de la conferencia este, improbable, hay que decirlo, con 3 jugadores no drafteados como protagonistas, con uno de sus mejores jugadores fuera en Tyler Hero, un Tyler Hero que quizá pudiera regresar y que sería fantástico tenerlo en la serie final contra los Nuggets. Me sigue pareciendo que hay mucho favoritismo en los Nuggets. Pero si Miami lo hace, increíble. Sería algo nunca antes visto en el baloncesto moderno de la NBA, que también se lleven la victoria contra los Nuggets de Denver. Va a ser clave, a mi parecer, el juego 1 de esa serie. Si Miami va a llegar en mejor ritmo, es verdad, porque recuerden que los Nuggets van a haber descansado 10 juegos o 10 días. Los Nuggets van a llegar con 10 días de descanso a ese juego 1 de las finales de la NBA. Puede ser contraproducente. Si Miami impone ese ritmo que trae, ese momento que trae de la final y gana el juego 1, va a tener oportunidad. Si no, yo veo muy difícil que le pueda sacar el título a los Nuggets. Pero vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Tiene chance Miami de seguir haciendo sufrir a los que tratan de predecir el baloncesto? Díganmelo aquí en los mensajes. Una cosa más. El sistema que utiliza ESPN para determinar probabilidades de victoria, se me escapa ahora el nombre, pero antes de empezar la serie, el sistema estadístico, el sistema de fórmula de ESPN le había dado 3% de posibilidades o de probabilidades al Heat de ganarle a los Celtics. Así de favoritos veían los estadísticos, se veían las matemáticas y veían las fórmulas a los Celtics de Boston. Pero por eso el deporte no se puede definir por fórmulas. Porque las fórmulas no toman en cuenta una lesión de tobillo empezando el cuarto, no toman en cuenta un mal día, no toman en cuenta que a un jugador se le vaya la cabeza, que un jugador baje los brazos, se entregue, se rinda, se vea abrumado por la circunstancia. Eso me parece que nunca se va a poder reflejar y se va a poder determinar a través de una fórmula matemática. Y por eso el deporte sigue siendo tan hermoso, por eso el deporte sigue siendo tan impredecible, por más que le queramos buscar fórmulas para intentar saber qué va a ocurrir en un juego o en una serie. 3% le daba el sistema estadístico y de fórmulas de ESPN al Heat de Miami para ser campeón del Este. Y ahí está. El deporte es mucho más que una fórmula. Espero sus comentarios y los vemos en un próximo video. ¿Te gustó este contenido? Tienes mucho más en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y tendrás el mejor análisis después de cada jornada de los mejores partidos de fútbol.